En estos comicios, la rotación se llevaba a cabo de una forma indirecta. Es decir, el voto se efectuaba por curia y en cada una de ellas por individuo. Lo cual, si del total de las 30 curias, 16 votaban en un mismo sentido, la propuesta se aprobaba inmediatamente, independientemente del número de integrantes que ella tuviera o que las conformaran. Tanto la convocatoria para la reunión de los comicios como la propuesta de ley que de ello surgiera eran facultades propias del rey. Ahora describamos los comicios por centurias. El crecimiento de Roma hizo necesaria una reforma administrativa, lo cual, como ya he mencionado, se llevó a cabo bajo el reinado ¿de quién? De Servio Tulio. Y esta se basó en el censo económico de la población, que da origen a la aparición de los comicios por centurias, que fueron restablecidos o fueron ordenados de la siguiente manera. Los individuos que poseían más de 100 haces era denominado la moneda para ese momento, se agruparon en 80 centurias, denominadas de primera clase. Los que tenían más de 75.000 haces, pero menos de 100.000, se reunieron en un conjunto de 20 centurias de segunda clase. Aquellos que disponían de más de 50.000 haces, pero que tenían menos de 75.000, se congregaron en otras 20 centurias, pero formaban una tercera clase. Quienes poseían entonces 25.000 haces, pero menos de 50.000, integraron a su vez otras 20 centurias, pero con la denominación de la cuarta clase. La quinta clase entonces se conformó o estaba compuesta por todos aquellos individuos que tenían más de 10.000 haces, pero por supuesto que no alcanzaban a los 25.000 haces, agrupados en 30 centurias. Existían además 13 centurias formadas por caballeros, independientemente de la fortuna que tuviesen y que ocupaban la posición más de esta pirámide social, una posición mal. 5 clases y una posición más en la pirámide social, los caballeros. Por último, había entonces otras 5 centurias compuestas por los individuos económicamente más débiles y que, por supuesto, entonces se ubicaban en la posición social más baja. Esta división de la población, que parte en lo fundamental de un punto de vista material, de un punto de vista estrictamente económico, arrojó
un total de 193 centurias que quedaron establecidas y que compusieron entonces la organización de los ciudadanos para su representación política. Estos nuevos comicios entonces se reunieron en el Campo de Marte. El Campo de Marte, para los que no están estrictamente familiarizados con la historia romana, era el sitio emblemático de la ciudad en donde se llevaban a cabo todos los actos solemnes, todos los actos de representación, de festividad, de ritual religioso y los actos de congratulación a los héroes en las distintas guerras en donde participaba el ejército de Roma. Es decir, el Campo de Marte era el sitio más especial en donde se llevaban a cabo las ceremonias más importantes en la ciudad de Roma. Entonces se reunían en este Campo de Marte y la unidad de voto era la centuria. La votación seguía realizándose como en los comicios por curias, de forma indirecta, con la salvedad de que en este caso, en primer término, se tomaba el voto de las centurias correspondientes a los caballeros y a los de la primera clase. Con lo cual, dicha votación podía ser ganada por los grupos. Señala puesto que constituye la mayoría. La primera clase y los caballeros. Por lo mismo, entonces no se va a tener en cuenta la opinión del resto de la población. Indudablemente, esta forma de organización política basada en el poder económico va a traer una serie de consecuencias y luchas internas dentro de la ciudad que la vamos a mencionar en el transcurso de que vayamos viendo nuestra cátedra, nuestra materia. Describamos entonces la última institución de esta parte monárquica, el Senado. Decía entonces yo que en un principio el Senado constituía única y exclusivamente un cuerpo consultivo y de apoyo al rey, cuyos consejos cobraban a la vez un carácter consultivo ascendiente, pero no era de fiel cumplimiento o de fiel acatamiento por parte del rey. Era simplemente en sus inicios el Senado un órgano meramente consultor sin mayor preponderancia en las decisiones que se podrían tomar dentro de la ciudad de Roma. Estaba integrado por 100 miembros escogidos por el propio monarca, pero no será sino entonces hasta la caída de la monarquía cuando este órgano asesor va a adquirir un verdadero poder político, puesto que es el único que va a subsistir como un cuerpo permanente de gobierno en la ciudad de Roma. Dicho esto, describamos entonces las fuentes formales del derecho dentro de la monarquía o en la monarquía, que es la parte medular que debemos tomar nota.
fuentes formales del derecho en la monarquía. En este periodo, las fuentes formales del derecho se van a reducir prácticamente a una. ¿Cuál va a ser? La costumbre. La costumbre de los antepasados, lo que se conocía en latín como los mores maiorum. Sin embargo, cuenta la leyenda que un estudioso del derecho llamado Papirio publicó una colección de leyes por supuesto leyes reales, votadas en los comicios, según cuenta la leyenda, y que se conoció como la llamada Ius Civilis Papirianum, aunque a partir de la caída de la monarquía también estas disposiciones cayeron en desuso. Entonces, si en materia evaluativa se nos consulta, indique cuál era las fuentes formales del derecho en la monarquía, entonces mi respuesta va a ser simplemente que en este periodo las fuentes formales del derecho se reducen única y exclusivamente a la costumbre. Lo de la llamada Ius Civilis Papirianum queda como una anécdota conforme a la leyenda, porque inclusive a la caída de la monarquía, este tipo de leyes que en algún momento se promulgó pasaron inmediatamente al desuso como la propia monarquía. Con este punto, las fuentes formales, terminamos de describir el periodo monárquico. Pasemos entonces a la República. Esta etapa de la historia romana queda comprendida entre los años 510 hasta el año 27 antes de Cristo. Repito, cronológicamente, la República va a extenderse, a comprenderse desde el año 510 hasta el año 27 antes de Cristo. Al principio, durante este periodo, persiste una gran pugna entre patricios y plebeyos, situación que provoca que estos últimos, los plebeyos, decidan abandonar la ciudad para fundar una nueva. Recuerden que cuando estábamos describiendo la época monárquica, la última división de los comicios, después de la reforma que se hizo, en donde se daba preeminencia y mayor importancia al grupo de ciudadanos que poseía mucho mayor poder económico, eso comenzó a crear un cisma dentro de la sociedad romana. De manera tal que entonces, en este periodo, los plebeyos decidieron en algún momento abandonar la ciudad para fundar una nueva, en vista de las incesantes y crecientes diferencias que mantenían con los patricios. Lo cual, según describe la leyenda, no se llevó a cabo debido a un famoso discurso que se le atribuye a Menenio Agripa, que los hace desistir de esa situación. Entonces, a partir de este momento, los plebeyos obtienen el derecho de ser representados entonces por dos magistrados especiales, los que se van a conocer como los tribunos de la plebe.
cuya persona entonces se va a ser inviolable. Su carácter va a ser inviolable, va a tener inmunidad absoluta dentro de la estructura de Roma. Asimismo, van a tener facultades para convocar a la asamblea de la plebe. Este poder de convocatoria, de reunión de la plebe, va a dar origen a lo que vamos a conocer como los plebiscitos. ¿Y qué son los plebiscitos o qué significancia iban a tener los plebiscitos? Los plebiscitos son decisiones votadas por la plebe y que en un principio afectaban solo a los plebeyos, en un principio. Pero con posterioridad también fueron obligatorias para los patricios. Esta circunstancia ocasiona que poco a poco y cuando menos jurídicamente estos dos grupos se fuesen ya igualando y fuesen ya dirimiendo todas las diferencias que originó las reformas en el periodo monárquico. Es también la República una etapa histórica cuando Roma se convierte entonces en este periodo en una de las potencias más poderosas del mundo antiguo. Su triunfo definitivo sobre Cartago prácticamente transforma a los romanos en los dueños del mar Mediterráneo, lo que los romanos en ese momento conocían como el Mare Nostrum. Además, la gran urbe va consolidando su dominio sobre toda la península itálica y va estableciendo colonias en todos aquellos territorios que conquista, al punto que llega a ser necesario crear un sistema administrativo cada vez más fuerte y complicado para poder gobernar tantos vastos territorios conquistados. A lo interno se suscita una serie de guerras civiles, motines y levantamientos como los encabezados por los hermanos Graco. No me voy a extender, así como no me expandí en la guerra contra Cartago, no me voy a extender en la sublevación de los hermanos Graco, porque eso conforma un periodo más histórico que jurídico, para no desviarnos de la materia y concentrarnos específicamente en la parte del derecho romano. También dentro de esos levantamientos vamos a encontrar el movimiento muy conocido, protagonizado por el esclavo Espartaco. Todos estos levantamientos y motines van erosionando poco a poco al sistema republicano. Así las cosas, cada vez con mayor frecuencia se recurre a la figura de un dictador. Tal es el caso de Sila y del famoso Julio César, hasta llegar a la figura de el triunvirato para, con hombres prominentes y poderosos, tratar de darle estabilidad a la atmósfera de tanto tumulto y tanto enfrentamiento interno que se sucedía a lo interno en la Roma republicana. Se conoce que el primer triunvirato fue conformado por Julio César, Pompeyo y Craso.
Y el segundo triunvirato fue conformado por Octavio, Marco Antonio y Lépido. Con el tiempo, Octavio va a llegar a convertirse en Augusto, con quien va a comenzar prácticamente la etapa imperial. Con Octavio, que fue el heredero de Julio César, una vez que César es asesinado en el Senado romano de manos de sus antiguos amigos y compañeros del Senado, deja estipulado en su testamento adoptar. Julio César no tenía hijos formalmente, y en su testamento deja estipulado que Octavio, su sobrino, iba a pasar a heredar su dote, iba a pasar a heredar toda su fortuna y se iba a convertir en su hijo por ley, por adopción, post-mortem. De manera tal que entonces Octavio se va a convertir, con el paso del tiempo, después de derrotar a todos aquellos que habían estado en contra de su tío y padre adoptivo, y después de los enfrentamientos que se suscita contra Marco Antonio y la reina de Egipto, Cleopatra, Octavio se convierte en Augusto y va a ser ese personaje que va a ser como la frontera, la transición entre la república y el imperio. Octavio. Por eso es que se conoce entonces la historia, que con él comienza prácticamente la etapa imperial. Es de hacer notar entonces que en esta época el poder público estaba integrado por el Senado, los comicios y los magistrados.